¿Con qué nos va a deleitar en el día de hoy? Tengo ahí unos temitas, pero antes, justo escuchando la entrevista de recién, quería comentar algo de las cuestiones que por ahí sí nos están atravesando la realidad. Un poco la realidad real. Sí, verdad verdadera, realista. Y tiene que ver con esto que esta semana, con todo lo que nos viene pasando y cómo abrieron determinados mercados y todo eso, y lo que me pasa a mí como persona que trabaja de algo que tiene que ver con asesorar empresas o negocios o personas y todo eso. Y todos... y donde ves muy bien qué pasa. Exactamente, ahí tiene que ver con lo que pasa en la realidad. Y hasta recién venía de una reunión y todos son llamados con desesperación, con miedo. Entonces, che, ¿qué hago con esto? No llego a esto, me pasa que no sé si voy a llegar a pagar los sueldos, aguinaldos. Esa es la parte de la realidad que hoy tenemos y lo que estamos viviendo. También con cuestiones que gente que tenía ganas de hacer inversiones y esas inversiones hoy están frenadas porque dice, che, ante esta situación, a esta situación no voy a invertir. Y esa falta de inversión tiene que ver con puestos de trabajo que no se van a crear. Entonces, sí, en esta situación, yo con lo que escuchaba recién, tiene que ver esto también que pasa en la realidad, ¿no? Que una persona, no sé, que asesora o que importa ropa de afuera no la pueda entrar y eso genera un determinado, que me llame y me diga, che, ¿qué hago? O pierdo esta cantidad de guita, este embarque, ¿qué me recomendás? Claro, ¿qué es lo menos malo? Y donde vos decís, che, entrar no te lo van a dejar entrar por ahora, pero es esto, esa persona vive de eso, y no solamente esa persona, sino 10 familias más viven de esa situación, y no solamente esas 10 familias, porque si al tener distribuidores, negocios y demás, ¿a qué le vende? Son 100 familias. Un montón de familias, porque sabemos cómo es la cadena. Entonces es parte de entender cómo es la cadena y que tiene que ver de esto que ya mucha gente está muy cansada, está agotada, y lo que tiene que ver con las personas que tienen un negocio, una empresa, también están cansadas con esta situación de cosas que son externas a la persona, al día de eso. Nosotros todos los días nos levantamos, estudiamos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer y tratamos de aislarnos, o en mi caso, lo mayor posible de lo que pasa más en la macro, ¿no? Pero la macro en algún momento impacta en la te agarra de los pelos. Entonces, ese es el problema que está habiendo hoy y que tenemos que, o sea, esto no se lo tengo que contar a nadie, de una persona que no lo está viviendo. Exacto, que no llega a fin de mes, que le falta... que vives con angustia. Vos sabés lo que es, la gente vive con angustia, sí, de no saber si llega a fin de mes, sí, si puede realmente cuidar al hijo y a los hijos como sí, hay que hacerlo. Son situaciones realmente terribles y desagradables. Totalmente desagradables, donde la persona que es empleada, el 50% se lo sacan de un plumazo, y así las personas que invierten, ¿no? Que invierten en esto, vos decís, che, estoy poniendo plata en algo que no lo voy a ver nunca, y es eso lo que está pasando. Entonces hay como un grado de desesperación, y me parece que hay que empezar a entender lo que nos pasa en el día a día, más que y tratar de escucharnos. A veces decimos que escuchamos y no escuchamos, y me parece que ese es uno de los puntos importantes que tenemos que empezar a trabajar en nosotros como ciudadanos, y ya estamos cansados. Yo la verdad que me cuenten determinadas cosas que son totalmente distintas a las que veo todos los días, porque no se pega. Sí, no se pega. No se pega. No es fácil que algunas familias dependan de vos y vos tenés que pagar un sueldo y decir, che, no sé cómo le voy a pagar el sueldo. Y tengo que hablar con el gerente del banco, che, me amplían mi crédito o el descubierto para poder pagar los sueldos. Entonces esas son las cosas que están pasando, y
son difíciles a veces de entender en la práctica, porque uno en la cotidiana lo ve todos los días, pero eso es lo que está viviendo hoy una persona que tiene un comercio, ¿no? Un almacén, Ninguna cosa así, extraordinaria. nada, entonces me parece que son las cosas y ni hablar de los aumentos que está hoy que hay. Me llamaba, para comer, chicos, para comer. Sí, total. Para alimentarnos. Tal cual. Entonces tiene que ver con todas esas cosas que bueno, nada, me parece que nos falta ponernos más en las distintas pieles de cada uno. De la persona que no tiene, que hoy no llega a fin de mes, que es un jubilado, una persona humilde, pobre, como queramos ahí llamar, y la persona que también tiene un negocio y que está haciendo todo lo posible, malabares, de un montón de cuestiones, de los 100 y pico de impuestos que tiene que pagar, hasta, no sé, las complicaciones que tienen que ver con la política, que no tiene nada que ver esa persona con la política. No quiere saber nada de política, ni de religión, ni de nada. Nada, quiere que lo dejen laburar tranquilo. Y quiere tener un poco de poder planificar algo. Que hoy nos pasa eso, no podemos planificar. Estamos en un país que no podemos planificar para mañana. Y eso es lo que duele. Perdón que me ría, disculpame, sí, porque es así. O sea, exacto, como, viste, cuando hablamos siempre de lo importante de planificar, ¿qué va a planificar? Exacto, yo tenía planificado mi semana de una manera y el lunes cambió toda mi agenda porque llamado, desesperación, che, ¿qué hacemos con esto? Es viajar, salir, atender cuestiones que tienen que ver con mi negocio. Pero... Doy un ejemplo muy claro de lo que está diciendo Ger. Ayer se descachurró en un momento el enlace de la radio, que es el que trae la señal de la antena hasta acá, y cuando hablo con Darío Cane, el papá de la radio, me dijo, bueno, roguemos que no se haya roto, porque si yo tengo que pedir algún repuesto, no sé cuántos días te vas a quedar sin radio. Exacto. No, le dije, yo ya me estoy encomendando no sé a dónde, por Dios que no sea nada, porque... Sí. ¿No? Y ahí dije, tal cual. Mira, a mí también me acaba de pegar una patada en el medio de la frente. Que me ha pasado eso con gente estas personas que asesoro que dicen, che, ¿qué hago, Germán? ¿Vendo o no vendo? Mira, vos te dedicás a vender este producto, así que ¿qué tenemos que hacer? Vender. Entonces salgamos de esto, sí, ahí, no compres. Hoy sí lo que te digo, no compres porque todo está aumentando y también hay vivos en todo esto. Pero vender va a tener que seguir vendiendo porque vos vivís de esto. Después tendremos que ver qué hacemos con la reposición de ese producto, pero tiene que ver con eso. Y entender esa situación. Hay acá cuestiones especulativas, seguramente, pero sí, también, el 90% es una cuestión de realidad de lo que nos ha pasado. Hay una muy cruel combinación. Exacto. Que tiene que ver con gestión. Hay una mala gestión en distintas situaciones. El que está mejor gestionado de alguna forma lo lleva mejor. Entonces necesitamos empezar a tener un poco claridad en lo que tiene que ver con la macro, y ahí sí es todas las líneas políticas, no tiene que ver con un partido, porque no tiene que ver con un lado, totalmente, no tiene que ver con un color político. Entonces tiene que ver que yo, para mí, en estas cuestiones también hay personas que están contentos con esta situación, sí, claro. y eso está mal porque atravesamos todo. Ojalá hoy quien encabeza, que es el presidente de todo el Estado, me parece que hoy necesitaría, o en mi caso, o lo que les digo, es que tenga un poco de luz para una mejor convivencia de todos. Me parece que ese es el punto, y tenemos que encontrar la mejor convivencia para todos. Yo quiero que esta persona, que hoy es el presidente, termine su mandato de la forma que corresponde. Todos queremos que la posibles. Nueva ministra de Economía haga lo mejor que tiene a su mano y que la dejen hacer. Exacto. Así que bueno, nada, quería decir eso porque bueno, a veces escucho cosas que un poco no me gustan y bueno, también dar mi opinión en esa. Así que disculpen si cansé con eso. No, vos imaginate yo que soy periodista, escucho cada cosa, no tengo que salir corriendo. Bueno. Nada, hay una de las cosas que venía hoy, que justo hablábamos con Justi antes de entrar, es esto que por ahí se me van viniendo cosas para hablar en las distintas columnas, y una de las cosas que se me venía este fin de semana,
que tiene que ver con el problema ¿Sí? que había, ¿no? Y esto de lo que le pasa a las personas en esos momentos de incertidumbre, de sentirse mal y esa parte, y tiene que ver con el autoestima, ¿no? O la confianza en uno. Entonces, uno de los temas que traje es esto de en estas épocas es muy importante trabajar en esa parte, ¿no? Que tiene que ver con lo que sentimos realmente. La mayoría de las decisiones que uno toma tienen que ver, son cuestiones emocionales, en su gran mayoría, y tenemos que, más allá que creamos, después justificamos esas sí, después le damos el marco teórico. Exacto, sí. Después le damos eso de la razón en esa parte. Entonces, yo me parece que ahí tenemos que trabajar la confianza, ¿no? Y la autoestima. Tenemos que tratar de elevar nuestra autoestima. Acá una de las cosas que quiero decir, trabajar en la autoestima tiene que ver con esto de no esperar que a alguien le vaya mal para que mi estima esté más alta, ¿no? Eso pasa mucho en estas cuestiones y más en esto lo que esperamos que no sé, a un político le vaya mal para nosotros. Para ganar el otro. Exactamente, sentirnos mejor, salir de ese lugar y empezar a trabajar con fuerza todo lo que tiene que ver con esto de tener confianza en uno, ¿no? Desde tratar de hoy de equivocarnos, ¿no? Y siempre una de las cosas que hablamos es esto de perseguir los sueños, las cosas que me gustaría hacer de alguna manera. Y acá es una de las cosas importantes, es siempre intentarlo. Yo me voy a equivocar millones de veces y de eso tengo que aprender y entender que esa equivocación o ese error que vaya a cometer en lo que estoy haciendo tiene que ver con un aprendizaje. Entonces no tener miedo a intentarlo y dar ese paso. Entonces ahí es uno de los puntos importantes que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y empezar a trabajar uno y empezar a accionar en esas cosas que me gustan y que quiero, ¿no? Y empezar a correrme de los lugares donde hoy tiene que ver, por ejemplo, desde la noticia o personas o ambientes que no son los más apropiados para desarrollar determinadas cuestiones o sueños, si se quiere. Y yo tengo que empezar a correrme de esos lugares y de lo que está pasando hoy. Yo hoy por ahí digo siempre, armemos la burbuja, ¿no? Generemos esta burbuja y salgamos un día o una hora o media hora de todo lo que está pasando. Cuando podemos tomar esto, empezamos a tener más el control. Y es una de las cuestiones más importantes. El control, 100%. El control tiene que ser mío y ahí tiene que ver con eso. Y ese control que yo pueda tener me va a generar a tener mucho más confianza. Y ahí hay otro de los puntos importantes de lo que viene a ver que tiene que ver con la confianza. Tratar de yo todo el tiempo generarme autoconfianza. ¿Sí? Y creo que va en esa dirección, y si no corregime, todos sabemos que las cosas se dan siempre en un determinado contexto, digamos. Lo que sucede nunca está exento del contexto que nos rodea. Entonces, así como adhiero profundamente a lo que dice Germán, también me parece que es importante tener este concepto claro, el de paciencia. Si yo tengo una dirección y en este momento el contexto no está ayudando a que esa dirección que yo tengo vaya, bueno, solo paciencia, no uno lo dice y se lo dice, ¿no? Estamos todos, me parece, en el mismo lugar, sobre todo la gente de nuestra generación que tiene muchas ganas de hacer cosas, los que trabajamos en lugares donde se puede crear, uno va en una dirección y a veces el contexto te dice, bueno, porque las condiciones no están dadas para que en este momento te pongas caprichoso, voy a usar esa palabra para que nos riamos un rato, y decir, no, yo quiero ahora. Bueno, el contexto te está diciendo que ahora no se puede, pero eso no significa que no vas a poder dentro de 1, 2 o 3 meses. Entonces, tener un poquito de paciencia y confiar en uno. Exacto. Ahí hay uno de los puntos más importantes, Iba, que decías recién, confiar en vos. Vos tenés claro adentro
lo que realmente querés hacer y lo importante esto de hacia dónde querés ir. Y nadie más que vos sabe eso. Entonces, ahí es importante escucharse. Por eso una de las cosas que más tiene que ver con escucharnos y escucharme, y esa es una de las cuestiones más importantes, porque lo peor de todo es lo que por ahí es este tipo de escenario donde encontramos dudas, ansiedad, preocupaciones, malestares. Entonces, ese es un combo perfecto para que se nos caiga la estima allá abajo. Entonces, tengo que saber que ese es el contexto. No son permanentes los contextos, exacto. ya lo hemos aprendido, menos acá. Entonces, tengo que dar primeros pasos o pequeños pasos que tienen que ver con otras cositas, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y cómo salgo de eso? Sí, buscar las cosas que me hagan bien. Desde, no sé, algún deporte, alguna actividad, no sé, me gusta leer, dibujar. Y es importante ahí para encontrarme en eso. Y tratar de encontrarme con esas personas que siempre te hacen bien, que te llenan, aire. Hoy necesitamos eso. Entonces, nada, brevemente venía un poco con esta parte y que tiene que ver con, en esta situación, sí trabajar mucho la confianza y la autoestima, la nuestra y la de los demás. Es importante también trabajar la autoestima, creo, de los que tenemos hijos, de nuestros hijos, en estas situaciones, como para que creo que es una herramienta que pueden llegar a tener para sí, porque no vamos a tener nunca control, pero darle las pequeñas cositas que le van a hacer bien en la vida me parece que es importante. Así que, bueno. Muchísimas gracias, Ger. Gracias por venirte también.